Hoy cocina conmigo que te traigo la receta de esta focaccia italiana a mi versión, sin amasado, con muchísimo amor, pero sobre todas las cosas, paciencia para lograrla que quede espectacular. Así que acompáñame y empecemos con esta masa. Desde ya, si te gustan mis recetas, suscríbete a mi canal y vamos a ponernos manos a la obra. Yo acá tengo 500 gramos de harina. En mi caso, la harina que conseguí acá en los supermercados es solamente 3.0, así que según el paquete tiene entre 9 y 10% de proteína. Si conseguís una que tenga más del 11%, ideal para este tipo de recetas. Pero si no, yo me voy a conformar con esta receta y voy a ponerle todo el amor del mundo a esta harina. Además de la harina, lo que le vamos a integrar a esta masa son poquísimos ingredientes y muy fáciles. Yo voy a hacer un hoyito acá por el medio y voy a ponerle 5 gramos de levadura seca con una cucharadita de azúcar y un poquito de agua tibia que acá tengo para activar nuestra levadura. Le voy a poner un chorrito. Ahí estamos. Y la idea es chequear que nuestra levadura esté activa. A lo que le voy a agregar a esta masa es media cucharadita de sal fina, común. Y ahora vamos a esperar que se active nuestra levadura y vamos a añadir el último ingrediente. Una vez que nuestra levadura está así, que ya espumó, lo que le voy a agregar es 30 mililitros de aceite de oliva. Yo estoy utilizando un aceite de oliva que a mí me encanta, que sea extra virgen, que nos guste. Y acá tengo 400 o casi 400, porque le puse un chorrito en la levadura, mililitros de agua. Así que esta masa de focaccia es una masa al 80% de hidratación. Algunos verán que las hacen a 100% de hidratación, pero yo en mi caso opté por hacerla a un 80%, ya que no tengo tampoco una harina con demasiada proteína y demasiada fuerza para sostener tanta agua. Vamos a ver que se va a formar una masa súper flexible. Al ser una masa con tanta agua, tanta hidratación, va a quedar una masa súper pegajosa, imposible trabajarla con la mano, así que la idea es unificar. No nos desesperemos ni querramos agregarle más harina, porque no es la idea. Mi idea acá es hacer una focaccia y la idea es que sea así la masa, una masa súper pegajosa. La voy a dejar crecer y vamos a esperar más o menos unos 30 minutitos y vamos a ir con el siguiente paso, que es hacer unos delicados pliegues para formar los exquisitos alvéolos de nuestra focaccia. Han pasado 30 minutitos y ahora lo que vamos a hacer son los pliegues. ¿Qué van a hacer nuestros pliegues en la masa? Van a guardar todo el aire y formar alvéolos, así que hay que hacerlo con mucha delicadeza. Yo tengo acá un bolsito con agua porque me voy a mojar las manos con un poquito de agua para empezar a hacer esto, para que no se pegotee. La idea es hacer 4 pliegues, o sea, vamos a pensar que tiene 4 lados y estiramos y llevamos al centro. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Y ven que está pegajosita la masa, así que la idea es mojarnos un poquito más. El primer plieguecito que le vamos a hacer es el que cuesta un poquito más. Ya los otros, nuestra masa va a ir desarrollando más el gluten y va a ser muchísimo más fácil. Así que no se queden con la impresión de que esto es sumamente difícil, porque no lo es. Ya están hechos, en unos segunditos hice los 4 pliegues, los dejamos reposar otra media horita y así cada media hora o 20 minutos, depende de la cantidad que vemos que crezca esto, vamos a hacerle pliegue. En total 4 tandas de pliegues y ahí sí vamos a reservar nuestra masa. Así que ahora la dejamos descansar, nos vamos a hacer alguna otra cosita mientras y con mucha paciencia volvemos a hacer los siguientes pliegues.
pasado 30 minutitos más, así que vamos con la segunda tanda de pliegues. Otra vez nos mojamos bien las manos y vamos a despegar la masa, llevarla hacia el centro y así de sus 4 lados. Con mucho amor siempre. Una vez que ponemos, la tapamos y tratamos de aplastarla un poquitito. Ya estos pliegues fueron mucho más sencillos de hacer, así que ahora vamos a dejarla descansar otros 30 minutitos más y ahí vamos a seguir con una tercera y una cuarta tanda de pliegues y ahí va a estar lista para reservar nuestra masa. Ahora que tenemos las 4 tandas de pliegues hechas, yo lo que voy a hacer es voy a cubrir con film mi bowl, o si la hiciste en un bowl que tiene tapa, le pones la tapa y voy a llevar esta masa a refrigerarse. Lo ideal son más de 12 horas, así que entre 12 y 24 horas que esté en la heladera y ahí sí vamos a traerla para seguir con nuestra focaccia. Una vez que nuestra masa de focaccia ha estado 24 horas en la heladera, así se la ve. Lo que voy a hacer es poner un poquitito de aceite en mi horma. Y la idea es tener las manos aceitadas también para que no se nos pegue cuando vamos a agarrar nuestra masa. La idea es tratarla con sumo cariño a esta masa, porque la idea es que se pierda la menor cantidad de aire posible. Así que, con mucho amor. Bueno, algo así. Algo así. La idea ahora es dejarla acá en esta misma horma. Va a ser donde va a irse al horno. Así que yo le voy a sacudir un poquitito. La idea es que no le voy a aplastar mucho, sino simplemente así un poquitito para que darle un poquitín de forma. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que nuestra masa tome temperatura ambiente, porque esto estuvo refrigerado por 24 horas. Así que vamos a dejarla descansar, la voy a tapar y vamos a esperar que crezca, que otra vez vuelva a tener su forma natural y ahí seguimos con el proceso. Como la dejamos reposando a temperatura ambiente, otra vez ha crecido nuestra focaccia y ahora se la ve así, está llena de burbujas de aire. Nosotros lo que queremos hacer ahora es hacer el movimiento tan clásico de focaccia, que es introducir las yemas del dedo y generar esos pequeños huequitos, y vamos a poner el topping o vamos a ponerle un poquito de sabor y de cosas deliciosas por arriba. Pero lo que vamos a hacer acá ahora es ponerle abundante aceite de oliva y vamos a mojarnos un poquito los dedos con aceite. Y ahora lo que voy a hacer es ir introduciendo las yemas de los dedos. Vamos a presionar muy ligeramente nuestra masa, así. Vamos a ir presionándola. Y la idea es que queden todas las burbujas de aire y que no rompamos ninguna. ¿Ven cómo se van formando todas esas burbujitas? Esto es sumamente relajante. Uno podría estar todo el día haciendo esto. Está lista nuestra focaccia y ahora lo que voy a hacer es agregarle un poquito de sal, que la sal le da una textura increíble y aumenta su sabor, obviamente. Yo tengo acá un poquitín de tomillo seco, tomillo de la huerta que he secado un poquitito, así que le voy a poner tomillo. Un
poquito solamente. Las recetas generalmente de focaccia italiana llevan romero. A mí particularmente no me gusta demasiado el romero, así que prefiero ponerle tomillo. Y tengo unas rodajitas que corté de aceituna sin carozo. Voy a distribuir un poquito las aceitunas y va a ser sumamente mediterránea nuestra focaccia, bien italiana, porque además de las aceitunas, acá lo que hice fue confitar unos cherries. Los dejé a temperatura baja en el horno un buen rato hasta que tengan esta textura y los voy a poner. No voy a poner demasiado porque no es la idea sobrecargar. Y ya tiene aceite de oliva abundantemente y ahora vamos a llevarla al horno. Más o menos unos 15-30 minutitos dependiendo nuestro horno y el grosor que tenga nuestra focaccia. Yo tengo en 180 más o menos el horno porque en esa temperatura ya es bastante fuerte el mío. Así que la voy a llevar al horno. Y tiene una pinta espectacular, así que esperemos ahora esos minutillos para poder probarla. Después de 20 minutos nuestra focaccia está lista, así que vamos a sacarla del horno. No se imaginan el aroma que tiene esto. Bueno, y la pinta ni les cuento. Vamos a dejarla enfriarse unos minutitos y ahí la vamos a cortar para degustar a esta deliciosa, hermosa, qué sé yo, qué otro adjetivo ponerle a esta focaccia. Yo voy a empezar por acá a cortarla. Si se ve, miren lo que son estas súper burbujitas. Están impresionantes. Así que vamos a degustar cómo quedó esto. Voy a cortar 2 tiritas para que se vea bien. Al cuchillo nomás se nota que están increíbles. Miren lo que es esto. ¿Se ven esos alvéolos? Bueno, todo es obra de la refrigeración. Así que vamos a ver cómo nos ha quedado el sabor de esta preciosura. Alucinante, un sabor espectacular. Y miren lo que es esta miga, súper suavecita. Para cortarla al medio, yo les voy a mostrar lo que voy a hacer. Miren, tenemos un cuadradito de este super pan y lo que podemos hacer es cortarlo al medio directamente y rellenarlo. Ahí. Lo abrimos y lo rellenamos con lo que más nos guste y nos sale un delicioso sandwichito de focaccia. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, danos un like y coméntame si te gustaría que probáramos esta misma receta pero en una versión mucho más regional de mi zona, que es Misiones, Argentina. Así que próximamente te mostramos imágenes de cómo nos queda esa otra focaccia mucho más regional. Y seguimos degustando esta focaccia mediterránea. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.